Familia, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a tu programa. Podrás dormir esta noche. El día de hoy damos igual la bienvenida a nuestro amigo Joktan ahí en Controles. También gracias a él se puede realizar esto, gracias a Videonet. El día de hoy, familia, tenemos un tema muy especial. Un tema en donde mucha gente no ha creído en esto, pero desgraciadamente es real. Que es brujería entre familiares, entre la misma familia. Bien se dice que las personas que tienen un trabajo real de brujería, casi el 90% es hecho por la misma familia. Y esto dicho por brujos como Unicornio Negro, que es el brujo mayor de Catemaco, por otras personas. Y el día de hoy les traigo unas historias que en lo personal me hicieron pensar mucho en este tema. Me hicieron incluso una historia de esas casi, perdón, pero sí casi me hizo llorar de lo que leía con este tema, con esas personas. Así que permítanme iniciar contándoles la primera historia que hace tiempo me llegó este correo. Es de un señor que él trabaja como sepulturero. Él se dedica a hacer los hoyos, las fosas donde entran estos cuerpos. Se dedica a dar el mantenimiento, pintar. Ya sabes que pues, tú vas y vas con esas personas y les pagas para que vayan a limpiar la tumba de tu familiar. También algunas veces a la semana dice que le toca quedarse en la noche, ser velador en ese mismo centro de descanso para nuestros difuntos. Lo curioso dice que desde su bisabuelo se dedicaba a eso, su abuelo se dedicaba a eso, su papá se dedicaba a eso y ahora él se dedica a esto también. Él es el menor de 4 hermanos, pero él es el único que se dedica a esto. Todos los demás tomaron caminos distintos. Dice que desde muy pequeño siempre fue con sus hermanos y con amigos a jugar al cementerio. Jugaban a las escondidillas, a las atrapadas, pero siempre guardando el respeto que se merecen, porque su papá eso les enseñó, que esos lugares son de respeto. Pasando, dice que, bueno, ya él iba con su papá y dice que siempre le gustaba pues, recorrer los pasillos del cementerio y a veces le gustaba ir leyendo pues, lo que hay en las criptas, el nombre de la persona, la fecha en que trascendió, la fecha en que nació, pero un día dice que empieza a caminar hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo de este cementerio y dice que ve algo que le llena como de tristeza al ver todas las demás tumbas pues llenas de arreglos florales, de las familias que van a verlos, van a limpiarles. Se encuentra con una tumba muy pero muy vieja, ya llena de grietas, llena de pasto, incluso casi ya tapaba la lápida que no se veía. Y él empezó a quitar eso. Y se dio cuenta que era una tumba que va del año 1840. O sea, ya súper vieja. Y le pertenecía a un hombre llamado Eugenio Hernández. Entonces, él siendo un niño, empezó a limpiarla y ya se acercaban esas fechas de Día de Muertos. Para los que somos mexicanos y los que no son mexicanos y conocen esta cultura, pues saben que dentro de estos panteones, en esa comunidad en especial, pues la familia va, está todo el día, hay veces que se quedan toda la noche, comen ahí, toman, ríen, incluso algunos llevan hasta mariachi, norteños, hacen como fiesta,
que esa pues, es parte como de la tradición. Llevan esa flor de cempasúchil. Y dice este señor que él empezó a recoger pues, flores, dulces, y se las llevó a la tumba de ese señor, de don Eugenio. Él siendo un niño todavía, la llevó, lo puso, y siempre que él podía, iba a dejarle ya sea una flor, un dulce, como esa ofrenda. Recordemos que esto siendo niño, vamos al día de hoy, ya un adulto que trabaja en ese lugar, dice que su papá cae enfermo, ya por edad y todo. Sus hijos, pues nunca vieron por el papá, los demás, los otros tres hijos, pero llega el momento en donde se acercan a visitar al papá. Y este señor dice, pues que qué bueno, ¿no? Pues mi papá por fin va a ver pues, a sus cuatro hijos reunidos, juntos, hasta que llega el momento en donde él los escucha fuera de la casa diciendo que cómo se iban a repartir los bienes ya una vez que el papá pues, ya no estuviera. Lo que a este señor le molestó y les dijo, o sea, ustedes nunca vieron por mi papá y hoy que vienen nada más se preocupan por lo material, nada más se están preocupando por lo que les va a dejar. Y el hermano mayor le dice, te lo voy a leer así textual como lo dice así, a ti se te hace muy fácil decirlo, porque tú seguramente tienes todo asegurado para ti y no lo quieres compartir con nosotros. A lo que él le dice, para mí no me importan los bienes materiales que tenga mi papá. A mí lo único que me interesa es que sus últimos días él esté tranquilo, él esté bien y que se vaya en paz. A mí no me interesan las casas o terrenos porque el señor, desde muy joven que empezó a trabajar, empezó a ahorrar dinero y empezó a comprar terrenos, a construir casas y todo. Para esto pasa un pequeño tiempo y el papá, pues lamentablemente fallece. Y los hijos ya en el pleno funeral, pensando cómo se van a repartir ya por fin esos bienes. Pero lo que nunca sabían o lo que no supieron es de que meses antes el papá dejó como un testamento en donde dice, mi único hijo, que se llama Jorge, que es la persona que nos manda el correo, es a quien le dejo todo. Si él quiere repartir a sus hermanos, lo hará. Si él no quiere, no lo puede hacer. Ya está en manos de él. Posteriormente los hermanos le dicen a este señor Jorge, pues nos vas a dar algo, ¿no? Porque pues, somos tus hermanos, también somos hijos, también tenemos derecho. Dice, yo sí les iba a dar algo. No luego, los iba a hacer esperar, pero sí les iba a dar algo. Al momento que el papá fallece, es cuando empiezan a pasar cosas inexplicables. El hermano más grande, que era el que empezaba como, fue el que empezó a decir que cómo se iban a repartir las cosas, tiene un accidente automovilístico, el cual lo deja sin movilidad en el cuerpo. Prácticamente parapléjico. No murió en ese momento, pero sí estaba pasando muy mal este rato. El siguiente hermano tiene un detalle en su matrimonio, fracasa, todo le empieza a salir mal, cae en una fuerte depresión, pierde trabajo, pues obviamente familia, cae pues en la tomadera, a consumir otras sustancias, pero el tercer hermano es el que le va peor. Este hermano se enferma
y nunca supieron de qué fue. Nunca supieron cómo atenderlo, el cual pues lo llevó a perder la vida. Pasan los meses y su hermano, el mayor, el que está sin movilidad, el que está postrado en una cama, le dice a su hermano: Jorge, quiero hablar contigo, necesito hablar contigo. Su hermano accede, va a su casa a verlo y le dice: hermano, necesito que me perdones. Necesito que tú nos perdones, o en especial a mí que me perdones, porque hicimos algo muy malo, de lo cual me arrepiento demasiado. Ese señor Jorge le dice: sí, te perdono, pero dime qué pasó, qué hicieron. Y dices que hicimos algo muy grave. Hicimos algo de lo cual estoy arrepentido. Los tres hermanos fuimos a ver a un señor, el cual nos dijo: ¿por qué no le mandan a un muerto para que acabe con él? Vayan a un cementerio, busquen la tumba más vieja que encuentren y ese muerto les va a hacer el favor. Entonces estos tres hermanos, que hicieron, fueron al cementerio donde este señor Jorge trabajaba, empezaron a recorrer el cementerio y se encontraron con una tumba, ni más ni menos que con la tumba de don Eugenio. Al pedirle el favor, pues obviamente, pues entrando en la lógica del muerto, pues no le iba a hacer daño a quien desde niño siempre limpió su lugar. Mandó la maldición, pero a los hermanos que querían hacer la maldad. Ese señor nos cuenta que su hermano mayor posteriormente pierde la vida, el otro hermano no se ha podido recuperar, él sigue trabajando en el cementerio, pero aquí es donde te das cuenta cómo pues, buscaron al muerto equivocado. El cómo la avaricia de obtener algo, un bien que no les costó a ellos, pero les costó de otra manera, con su vida. Esa es una de las historias fuertes que me puso a pensar, que me voló la cabeza cuando yo la leí por primera vez. El cómo el ser humano puede hacer cualquier cosa para obtener algo, incluso hasta desearle la muerte a tu propio hermano. Y los tres, ¿no? O sea, Los tres, exactamente. Y los tres lo están pagando. Bueno, dos ya trascendieron de este mundo, el otro dicen que todavía no se puede recuperar. no, o sea, la verdad es muy irónica la historia, ¿no? Bueno, muy cómo buscan hacerle daño, pero justamente, pues, al muerto que siempre cuidó este chavo. Exactamente. Por ejemplo, con este tema de los muertos, Ujú. ah, ¿cómo es pedirle un favor a un muerto? O sea, ¿es ir, desenterrarlo? ¿Cómo es? No, mira, pues, por la experiencia que he tenido y por las pláticas que he tenido con brujos, chamanes y todo esto, es que tú vayas, por ejemplo, a un cementerio, digo, se los voy a dar así como que una idea, no les Sí, voy a decir obviamente cómo es el proceso completo, para que no vayan a hacerlo, ¿no? para que no lo vayan a hacer exactamente. Sí, Recuerden que todo lo que se dice aquí, tómenlo como historias, no lo hagan, nunca les voy a incitar a que hagan algo así. claro. Y también algo muy importante que siempre se me ha pasado decirles: este programa no es para niños. Si tienes a tu hijo viendo este programa, quítalo de la pantalla, quítaselo, ya si lo ve, es bajo tu responsabilidad, ¿va? ¿Cómo es que hagas pues es prácticamente un pacto con él? Tú vas a ir al cementerio, vas a buscar, como dicen aquí, la tumba más vieja, que veas que no ha sido atendida, y tú vas a hablar con ese muerto, vaya,
Tú le vas a decir, ¿sabes qué? Yo voy a venir, te voy a limpiar, te voy a estar trayendo flores, te voy a traer ofrendas, pero tú ayúdame con este favor. Y tú lo tienes que cumplir. Si tú le dices que una vez por semana, durante 4 semanas lo vas a hacer, lo tienes que cumplir. Porque si no, aquí se viene lo contrario. Lo que tú pediste, si tú pediste, por ejemplo, que te ayude a que tengas un muy buen trabajo, que te ayude económicamente, si tú no cumples con eso, te va a quitar tanto ese trabajo, tu economía y hasta más puede ser. ¿Vale? Por ejemplo, este tipo de cosas que son de familia pueden tener incluso, pues por el vínculo, unos programas atrás platicabas, ¿no? Que por ejemplo un trabajo, cosas así, cuando hay un vínculo fuerte con una persona puede tener mayor efectividad, ¿no? Bueno, eso fue lo que entendí en ese Ujú. momento. En este tipo de cosas, ¿crees que afecten tanto que fuera tan fuerte el castigo por lo mismo? Porque a lo mejor el trabajo era muy energéticamente cargado o había un vínculo muy fuerte. Sí. De hecho, normalmente, y casi en el 90% de lo que pasa, por ejemplo, si yo hago el trabajo, o yo pido el trabajo y se me revierte, normalmente no me pasa a mí. Va a pasar con lo que yo más quiero, que puede ser mi esposa, mis hijos, mi economía. Y contra eso se van, contra lo que tú más quieres, Sí. con lo que más te va a doler. Que de hecho, precisamente ahorita en la segunda historia que les voy a contar, pues más o menos este, es algo así. Bueno, una historia más adelante. Esa siguiente historia que les quiero contar es algo un poquito igual corta, pero también me hizo pensar mucho en que debes de tener cuidado con lo que pides. Incluso hasta en la misma Biblia, la palabra de Dios te dice que tu boca tiene poder, la palabra tiene poder. Esa historia la titulan o la titulamos Le hice brujería a mi madre. Pues ya desde el título ya te imaginas que es algo fuerte. Imagínate que tu propio hijo, tu propia hija te haga brujería o te desee un mal. Les voy a contar la historia de Linda. Ella es una mujer que desde muy pequeña fue criada pues, en el seno familiar, creciendo con mamá, con papá. Ella nos dice que su infancia pues, fue muy bonita, parte de ella, porque pues, su papá era lo máximo. Siempre la imagen del padre protector, amoroso, donde siempre encontraba esa paz en sus brazos, esa tranquilidad. Pero su mamá era todo lo contrario. Todo el tiempo la maltrataba, la humillaba, la golpeaba. Y cuando llegaba el papá de trabajar, él se daba cuenta que Linda, esta chica, estaba llorando. Y le decía a la mamá, ¿por qué la golpeas? ¿Por qué le pegas? Y la mamá siempre le decía, pues, ¿sabes qué? Pinche chamaca nunca me hace caso, no me obedece, le hablo y me ignora, es muy floja. Y el papá se enojaba. Entonces, siempre había pleitos también entre el papá y la mamá por esa situación. Uno la defendía, la otra la maltrataba. En una ocasión, el papá sufre un accidente laboral, el cual, pues, desgraciadamente pierde la vida. Entonces se queda nada más con la mamá. La mamá, pues como ya les habíamos dicho, buscaba en todo momento cómo humillarla, cómo maltratarla. Incluso llegó a pensar que mi mamá me odia. O sea, mi mamá no me quiere aquí. Dice que pasó el tiempo, esta chica se empezó a crecer. Dice, yo me enfoqué mucho en la escuela y eso me ayudó mucho.
porque ya dejaba los pensamientos de mi mamá a un lado, me enfocaba en mi estudio, en mis tareas, todo. Ya cuando ella cumple sus 17 años, 16, 17 años, que está estudiando la prepa, conoce a un chico, el cual pues se hacen buenos amigos, salen a comer, a tomar el café, pasa el tiempo, se hacen novios, y este chico cuando va a buscar a Linda a su casa, dice esta chica, cada vez que mi mamá sabía que mi novio iba a venir a la casa, se ponía shorts muy chiquitos, incluso dice, siendo realista, mi mamá con casi 50 años, tenía un muy bonito cuerpo, tenía muy bonita cara, o sea, era una mujer muy guapa, muy fuerte, dice, pero se vestía muy provocativa y nada más era cuando él venía. Dice, con shorts muy pequeños. Incluso en una ocasión dice que salió con una blusa blanca, sin nada abajo, y paseándose así enfrente de él. Dice, pues a la vez no le hacía mucho caso, porque decía, pues a lo mejor lo hace nada más pues, para molestarme. Pues, no creo que se le esté insinuando o queriendo algo, ¿no? Dice que en una ocasión iban a salir ella y su novio. Ella estaba en su cuarto arreglándose y que se le había hecho raro que pues, él no le hablara para decirle que ya iba en camino, que se le había hecho tarde. Dice que cuando ella baja a la sala, ya estaba su novio ahí, pero estaba con su mamá y su mamá dice que traía un vestido muy cortito, casi enseñándole todo, y lo tenía ahí entretenido. Cual ella se molesta y le dice, mamá, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? O sea, ¿por qué me quieres seguir molestando la vida? Al día siguiente esta chica, en la escuela, platicando con una amiga, Julieta se llama la amiga, le platicó todo esto que pasó con la mamá. Y esta amiga Julieta le dijo, ¿quieres que te ayude? ¿Quién es Julieta? Julieta, su amiga, viene de una familia en donde todos son practicantes de una religión pues no muy común, que es extranjera, que son Yoruba, o sea, santería, como que para englobarlo. Y esta chica le dice, ¿quieres que yo te ayude? Yo te puedo ayudar. A lo cual Linda le dijo, ¿en serio me puedes ayudar? Y le dijo, sí, si tú me lo permites, yo te puedo ayudar. Y le dijo, sí, ayúdame. Dice que pasó el tiempo. Dice, mi mamá, de un momento a otro, esto fue como en unas semanas, unas 2 semanas aproximadamente. Dice, de tener ese cuerpo muy bonito, esa cara muy bonita, empezó a adelgazar demasiado. La cara parecía como si fuera pues, una calavera. Empezó a hacérsele, o sea, muy feo. Se le empezaba a caer el cabello, perdió el apetito, no podía dormir. La mamá tenía una amiga que también era bruja. Y dice que ella fue con la amiga porque sentía que le estaban haciendo un trabajo. Dice que un día, una tarde, Linda estaba en su casa haciendo la tarea y que su mamá llegó y así aventó la puerta así, ¡pah! Y que le dijo, maldita, ¿cómo te atreviste a atacarme de esa manera? Y pues que ella le decía, mamá, pues, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué me hablas así? Y dice, maldita, ¿me las vas a pagar? ¿Cómo te atreviste a hacerme eso? Y ella seguía diciéndole, pues, ¿qué hice? O sea, ¿de qué me hablas? Dice, me las vas a pagar. Si tú tuviste la sangre fría para quererme acabar, yo lo voy a hacer. Me mandaste a un muerto para acabar conmigo.
Lo cual esta chica dice, mamá, tú estás loca, y se salió, se fue a la escuela y dice que estuvo platicando con su amiga Julieta, que le dijo, mi mamá pues, ya está loca, y le platicó todo esto que pasó y que Julieta nada más empezó a reír, que le dijo, ¿de qué te ríes? Y dice, pues sí lo hiciste, le hiciste brujería a tu mamá. Que le dijo, pues, ¿a qué horas? ¿Cómo? O sea, ¿cuándo? Y dice, ¿qué no te acuerdas? ¿Que tú me pediste ayuda? Pues nada más te quiero recordar que mi familia y yo no estamos jugando. Tú me pediste ayuda para que toda aquella persona que te humillara, que te hiciera daño, que te quisiera ver mal, un muerto se fuera contra él, contra esa persona. Y si es tu mamá, ese no es mi problema. En el mensaje que nos manda, me dice, Johnny, necesito ayuda. Me dice, llevo 3 años huyendo de mi madre. El año pasado tuve un accidente donde perdí la movilidad de mi pierna izquierda y tengo miedo de que mi madre acabe conmigo, porque ella me está buscando para hacerme daño. Dice, y día a día vivo con miedo de que mi madre me encuentre. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide. En esos arranques de enojo podemos desearle algo malo a las personas y no sabemos qué es lo que pueda pasar. Incluso esta parte de y a veces aceptar cosas sin saber, como tú dices, pues sin pensar qué realmente estoy aceptando, ¿no? ¿Qué estoy pidiendo? Eh, bueno, ahorita se me llama mucho a la mente el caso de, por ejemplo, cuando te regalan cosas, Exactamente. o te dicen, no, es que esto te, lo aceptas, te va a hacer bien, ¿no? Hay un video de una cantante, se llama Rosalía, no sé si la has escuchado. La he escuchado nombrar, pero ella no mucho. Hay un video donde a ella está en un programa y una bruja bueno, llevan una bruja del programa y la bruja le dice, yo te tengo un regalo, ¿quieres que te dé el regalo? Y ella al principio le dice, o sea, como que estaban hablando de otra cosa y de repente se lo dijo. Entonces esta artista le dice, sí. Y cuando dice, sí, ok, y como que va a empezar a hacer algo y en ese momento como que le cambia la cara a la cantante. Dice, no, ¿sabes qué? No, gracias. Mejor no. Y así se la pasaron como 2 minutos y la bruja le estaba insiste, ¿no? Okay. Entonces, en la explicación del video te dicen eso, que tienes que tener cuidado con el tipo de cosas que aceptas o el trato que estás haciendo, porque no sabes, ¿no? Sí, exactamente, porque muchas veces no sabes si lo que te están regalando tiene una buena intención o incluso tiene una mala intención. Ahí, digo, dándoles así como que un spoiler de lo que platicábamos hace rato de lo que me preguntaste. No sé. Por ejemplo, vamos a tener de invitado a un señor que tiene un muñeco, el cual, pues, causó problemas en una familia. Y hay historias, por ejemplo, de juguetes que son regalados igual por la misma familia. Sí. Digo, no los quise incluir en esta versión porque esa los quiero meter como en los juguetes malditos, pero en donde los mismos abuelos le regalan juguetes a los niños y causa problemas familiares, en donde casi el niño se puede desvivir Por la intención que lleva. por la intención que lleva. Sí, como tú dices, no tener cuidado. Por ejemplo, en este caso, la chava fue como de, sí, quiero que me ayudes. Ajá, exactamente. Pero no sabe realmente lo que conllevaba, ¿no? Exactamente. Incluso, bueno, algo que estuve como omitiendo, pero viene también dentro del relato, Sí. que cuando esta chica Julieta le dijo que pues, yo te ayudo, pues, dijo, pues a lo mejor va a ser como un endulzamiento para que pues, la relación entre mi madre y yo pues, sea mejor, pero pues nunca se imaginó que le iba a mandar un muerto realmente, Sí. que la atormentara. Y realmente, pues, al decirle que sí le estaba dando permiso Le de que está ella dando procediera. permiso.
¿no? Exactamente. Y por ejemplo, nosotros al aceptar un regalo o cosas por el estilo, les damos permiso también a ese tipo de De cosas. entrar a esa energía, tanto buena o como mala. Y hay algo que en ese caso se puede hacer para revertirlo, para quitarlo, o sea, porque de cierta manera sí le diste como un derecho, ¿no? Ajá, exactamente. Mira, sí se puede hacer un rompimiento y un retorno. Es más complicado, sí, es más complicado. Pero, por ejemplo, yo en lo personal, cuando me regalan algo, yo lo que hago es, por ejemplo, yo tengo una fe cristiana. Ok, Pues mi, mi centro de todo, pues es Jesús. ya. Es, si tú me regalaste, no sé, X cosa, orar sobre esa cosa, sobre ello. A lo mejor un peluche. Me regalaron un peluche, pues sabes qué, pues, Señor, lo pongo en tus manos para que tú bendícelo y si trae algo, rómpelo. Claro, Para que no entre a mi casa, no entre a mi vida y no haga destrozos dentro de. sí. No, y qué fuerte, o sea, a lo mejor lo que dices, a lo mejor esta persona lo pudo haber roto así, pero por lo que dices el término, ¿no? A la persona que te decía mal, o sea, quiere decir que la mamá sí le estaba diciendo mal, Le ¿no? estaba haciendo mal, exactamente. O sea, desde que la humillaba, la golpeaba, desde niña hasta pues, casi sus 17 años, y el cual la mamá pues, también está recurriendo a la brujería para atacar a su hija, Sí, tanto que, pues, imagínate, ya perdió la movilidad en una pierna, la sí. pierna izquierda. Y hoy esta chica dice que vive día a día con ese temor de que pues, en cualquier momento la vaya a encontrar y termine con ella. Y este tipo de riñas, por ejemplo, de yo te hago, tú me haces, esto, ¿cómo la puedes parar? ¿Cómo termina? El 90% Sí. hasta que uno se desvive. Oh, Uno de los dos. qué fuerte. En pocas ocasiones llega así como que pues, hacemos las paces tú y yo y ahí muere. Pero casi por lo regular el 90%, uno de los dos, termina desviviendo al otro. O sea, Fuerte. desgraciadamente pasa eso. Y como les decía desde el principio, lo más lamentable que pasa siempre es entre la misma familia. Sí. Digo, vamos a continuar con la última historia. Digo, yo creo que hoy no vamos a mandar a corte porque ya es poco el tiempo ya que nos queda. Ha estado un poquito. Y es que esta última historia sí es un poquito más larga Okay. y me dejó igual. Es una historia que me dejó pensando mucho el cómo la mamá puede influir mucho, tanto en los hijos. Incluso se dice, y es muy sabido, que la mayor bendición y la mayor maldición viene de la mamá. Y en este caso hay un hombre que se llama Esteban. Esteban es un padre de familia que nos mandó este relato diciendo igual, necesito ayuda. Mucha gente nos escribe pidiendo ayuda, pero pues, como les decimos, pues, la mejor ayuda pues es que te acerques a orar y ahí te van a revelar muchas cosas. Nos cuenta que él es licenciado. Él estudió su licenciatura en contaduría, trabajó para una empresa aquí en Ciudad de México donde dice que le iba muy bien. Tiene a su esposa, tiene a su hijo, Mateo, de 5 años, en un colegio de paga, de esos que conocemos, privados, que les decimos que son colegios de paga. Pero él tiene una historia desde que era muy pequeño. Dice que desafortunadamente su padre los abandona, él tuvo que trabajar desde muy joven, se salía con su mamá a vender tamales, se subían a su triciclo, iban de puerta en puerta tocando, ofreciendo sus tamales, pues ya sabes, esos tamales
oaxaqueños, en torta y pues, todo eso, ¿no? Que conocemos y que pues, son muy ricos. Dice que la gente a veces le compraba, a veces no. Y Esteban creció con la idea de siempre ayudar a su mamá, de cuando él tuviera la oportunidad bendecirla, comprarle una casa, que no sufriera la mamá, vaya. Y Esteban tenía un hermano, el hermano mayor, que se llama Mauricio, una persona que era todo lo contrario a él, una persona floja, malagradecido, malviviente, alcohólico, todo lo malo que puedas imaginarte. Cuando este joven Esteban tiene 32 años, dice que le iba muy bien, trabajaba en esta empresa. Su esposa Aurora, una mujer que lo apoyaba siempre, una persona muy linda. El problema llega cuando en la empresa donde él trabajaba hay recorte de personal y desgraciadamente le toca a él que lo corran. Él se queda sin empleo. Es en ese punto donde pues, dice que no tenía mucho dinero guardado porque iba pagando sus cuentas y todo. Y dice, a mí no me dio pena, jamás imaginé que me diera pena. El único que tenía en la mente era, mi familia tiene que comer. ¿Qué hizo? Se compró una mesita de esas plegables, una licuadora y se fue afuera de donde él trabajaba. Dice que llegaba con su carro, se estacionaba, sacaba la mesa, la licuadora, una extensión y se conectaba por ahí y se puso a vender jugos. Su cartulina, que se venden jugos fit, jugos de naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, mis compañeros me compraban. Y qué bueno tener compañeros así, ¿no? Qué chido. Dice, las compañeras que siempre estaban con la dieta y todo esto, pues me compraban que el jugo verde, el jugo fit y todo este rollo. Dice, me iba muy bien, me estaba yendo muy bien. Mi mamá, mi esposa y yo estábamos trabajando ahí en ese puestecito. Dice, teníamos filas de los compañeros que querían comprar jugos. Dice, en un día, dice que en la esquina de donde él estaba, vio que se desocupó un local pequeño, y que él se empezó a hacerse idea, dice, pues, si lo puedo rentar. Dice, pues para no quedarme con la duda, fui, pregunté, y para su buena suerte la renta era muy accesible, estaba muy económica. Dice, pues empecé a hacer cuentas, si meto otra licuadora, y ya no nada más vendo jugos, ahora quiero vender desayunos. Dice, pues me arriesgué. Rentó el local y efectivamente compró otra licuadora y dice que ya él vendía tanto desayunos, comidas y jugos. Entonces todos sus compañeros de la empresa donde él trabajaba llegaban a desayunar ahí, pedían su comida ahí y pedían sus jugos ahí. A él le estaba yendo muy bien económicamente. Pero ¿qué pasa? El hermano. El hermano que era pues, el que no trabajaba, el que siempre se la pasaba tomando, todo. Dice que un día llegó, lo vio ahí, se paró y que le dijo, ¿qué? ¿Aquí terminaste? ¿El licenciado que vende jugos? ¿El licenciado que hace jugos? Y dice, pues yo no lo tomé en mal, lo tomé como una broma. Nunca lo vi que lo dijeran con mala intención. Dice, pasó el tiempo, seguíamos trabajando hasta el grado que llegó a meter cenas. O sea, los que se dedican a la comida, no me dejarán mentir, es una friega, sí. Imagínate, vender ya desayunos, comida,
cenas y los jugos, todo el día era ahí. Es una friega totalmente. Pero a él le gustaba hacer eso y ya llevaba alrededor de 4 o 5 meses haciendo esto, ya en el local y le estaba yendo muy bien. Dice que en un momento llega su hermano a saludar a la mamá, saludar al hermano, a la cuñada, y que le dijo, oye, se me perdió la cartera. ¿Tienes 200 pesos que me prestes? Y pues que le dijo, pues mira, no se ha vendido mucho, pero mira, ya se vendió algo y que le dijo, ten, te los presto, mañana me los pagas. Pues ese mañana me los pagas nunca llegó. Y así empezó a ir constantemente. Y ya no era la cartera, ya era, no tengo trabajo, préstame, y préstame, y préstame, y préstame. Hasta que llegó el momento que le dijo, oye, pues es que pues, no tengo para estarte manteniendo. Dice, te voy a proponer algo. Mi mamá ya está grande, ya no quiero que trabaje y necesito a alguien que me ayude aquí. ¿Por qué no vienes, trabajas conmigo, vas a hacer esto, esto y esto y te voy a pagar tanto? Dice que el hermano se empezó a reír, que le dijo, ¿estás loco? ¿Yo trabajar para ti? Estás idiota, ¿cómo crees? Y agarró y que le dijo, pues es que ya no te puedo seguir dando dinero, así nada más porque sí. Y la mamá, estando ahí presente y viendo todo, le hacía señas así a su hijo de que lo dejara y pues que le prestara el dinero. Y dice, pues entiéndelo, dice, no tiene trabajo, y que le decía, ay mamá, que le decía, bueno, ya. Dice, una noche compro unos pollos para cenar en casa y estábamos cenando y se llega mi hermano a la casa tomado, como costumbre, y dice, pues lo invitamos a cenar. Pero pues ya sabes que con las copas, demás y todo, él empezó a seguir tomando, bueno, siguió tomando ahí. Y se me empezó a decir de cosas, pues no me aguanté, también le dije, llegando al grado que llegamos a los golpes. Y ya sabes, la mamá así de, ay, mis hijos, que pobrecitos. Que dijo, no, mamá, pues es que yo ya no lo voy a seguir apoyando. Y entiéndelo, ayúdalo. Que le dijo, no, mamá, primero está mi familia, mi negocio. Y ojo aquí con esto. El hermano se levantó y le dijo, maldito seas tú, tu negocio, tu dinero y tu familia. Escupió al piso y se fue. Y como se imaginarán, aquí empezó a pasar lo peor. Primero las ventas. Esas filas de clientes ya no estaban. Posteriormente la comida. Dice que él compraba comida de un día para otro. No la tenía así de semanas. Dice, yo llegaba al otro día y la comida echada a perder. Tenía hasta gusanos la comida. Dice, empezábamos a checar, dice, pues está en refrigeración, los refrigeradores sirven muy bien y todo. Eran temporadas de lluvia, el local se empezaba a trasminar el agua. Y a lo que todo padre de familia nos puede o les puede doler es que toquen a tus hijos. Su hijo de 5 años empezó a quejarse de dolores muy fuertes en el estómago, fiebre, lo llevaban al hospital y no encontraban qué era ni nada. Todo esto llegó a pasar al momento de que hasta que empezó a vender todo, licuadoras, mesas, ya no pudo pagar este local, lo tuvo que dejar, vendió carro para pagar su renta, para pagar la hospitalización del niño, medicamentos, y su esposa llegó y le dijo, reconcíliate con tu hermano,
Él nos hizo una maldición. Y lo que este señor hizo fue, y le dijo, hermano, pues perdóname, pues, yo no te hice nada, pero perdóname. ¿Cuál el hermano no accedía? Le decía que no, y que no, y que no. Dice que él empezó a sentirse muy mal, se sentía ya contra las cuerdas. Él quería ya, pues llorar con alguien, dice, necesito el hombro de alguien para llorar, dice, pero no quiero que sea el de mi esposa, no quiero que me vean así, y menos mi hijo. Dice que en una ocasión fue a la casa de su mamá para platicar con ella y no estaba. Dice, encontré la puerta entreabierta, dice, pues ya tantos años viviendo ahí, pues sabía cómo abrir, ¿no? Como el truco para abrir la puerta. Dice que la abrió, dice, pues yo creo que mi mamá estaba cocinando, dejó algo en el fuego, todo. Cuando se acerca al comedor, vio algo que dice, en ese momento me dio, se me derrumbó el mundo. Mi mamá tenía unas veladoras con mi foto amarrada a ellas con un listón negro. Otra veladora con la foto de mi hijo amarradas y otra vela con la foto de mi esposa amarrados. Un papel con mi nombre, el nombre de mi esposa, el nombre de mis hijos, de mi hijo. Dice, cuando llegó mi mamá, se parecía que había visto al diablo. Se quedó sin palabras, se quedó inmóvil. Y lo único que le dije, mamá, ¿esto qué es? Dice, yo no necesitaba ser experto para saber qué estaba haciendo. Que le dijo, hijo, yo te he apoyado muchísimo, pero me dolió que ya no siguieras apoyando a tu hermano. Dice, la familia nunca se abandona. Que le dijo, mamá, ¿qué te pasa? Yo le ofrecí trabajo a él, él no quiso. Dice, tú viste cómo incluso me trataba, cómo me puso el licenciado que vende jugos. Dice, yo entré en rabia, tiré todo, tiré la mesa hacia el piso, destrocé todo y mi mamá nada más gritando, me vas a matar. Me dice, Johnny, en ese momento yo me salí de la casa llorando y se agarré a mi hijo, a mi esposa, nos fuimos de ese lugar. Hoy vivimos en otro lado. Dice, me duele decirlo. Me dice, pero yo ya no tengo mamá, yo ya no tengo hermanos. Dice, hoy me duele. Incluso nos hace una petición. Dice, solo pido a las personas que ven tu programa que me tengan en sus oraciones. Que Dios sabe que nunca he sido un hombre malo, siempre he sido un hombre responsable, pero desde ese momento hasta hoy, cualquier intento de negocio que quiero hacer no me ha salido. Su nombre es Esteban Cruz, por si alguien quiere ponerlo en sus oraciones. Y como les decía, aquí es donde la mamá pues influyó mucho. Que tanto que hasta el mismo hermano, con unas simples palabras, cambió el mundo de otras personas. O sea, fue lo que le dijo, pero también el trabajo que estaba haciendo la mamá. El trabajo que estaba haciendo la mamá, para que perdiera todo. Qué fuerte. Es muy fuerte. Digo, esta última, por eso la dejé al último, porque para mí fue la más fuerte. Creo que las tres, pero para mí esta fue la más fuerte. En donde, como les decía, la mayor bendición o la mayor maldición viene de tu propia madre. Y me llama la atención ahorita lo que tú estabas diciendo de eso, de la mayor bendición, porque incluso también como tú dices, en la palabra de Dios, Ujú. habla acerca de eso, ¿no? De la bendición que se le da de los padres a los A los hijos, hijos, ¿no? exactamente. Y qué fuerte que tu mamá, pues, te maldiga. Exacto. Y Exactamente. O sea, y si te das cuenta en esta y la historia anterior, pues la mamá es la que va contra el hijo. sí, En la otra fue contra la hija, en este fue contra el hijo. Todo porque ya no lo quiso apoyar al otro hermano. Algo que también nos menciona, dice,
pues mi mamá siempre fue la tapadera de mi hermano, desde pequeños. Pues él estuvo casado, engañó a su esposa y mi mamá lo tapaba, mi mamá lo cubría. O sea, siempre fue el hijo favorito. Pues amigos, creo que llegamos al fin de este capítulo, el día de hoy. Son historias muy fuertes. Tómenlo como eso, como historias, no se sugestionen, porque sí puede llegar a pasar. Pero después de esto, solamente te puedo preguntar, ¿tú podrás dormir esa noche? Gracias.